Buenas compañeros y compañeras, hoy les vamos a exponer el caso 4 se refiere a la bronquiolitis. Haremos una relación clínica, histológica y fisiopatológica, eh, analizando la histopatología, la histología normal, la explicación del caso, la fisiopatología de la bronquiolitis y finalmente haremos una conclusión junto a mi grupo. Sujei Alandete, Vanessa Solano, Ilmar Torres, Solángel Castro y mi persona, Felipe Tapia. En el caso clínico tenemos un lactante de 8 meses de edad. Sus manifestaciones clínicas pues serían la tos, que vendría siendo como un mecanismo de defensa para la eliminación de secreciones o agentes irritantes de las vías respiratorias. También presenta sibilancias, que vendrían siendo estos sonidos agudos o silbidos producidos por el paso del aire a través de las vías respiratorias estrechas. También presenta dificultad respiratoria, pues como los bronquiolos están parcialmente tapados, entra menos aire y sale menos aire. Entonces los pulmones pues deben trabajar más. Y el bebé respira rápido y pues con más trabajo. También tirajes subcostales, que es el hundimiento de la piel debajo de las costillas durante la inspiración y pues tendrá siendo un signo del aumento del trabajo respiratorio. Y también hay presenta rechazo del alimento, pues generalmente los bebés deben coordinar la succión, la deglución y la respiración. Entonces cuando respiran con dificultad se cansan rápido y les cuesta coordinar pues la alimentación, entonces prefieren dejar de comer y es lo que pasa pues también en este paciente. Y pues hay un antecedente muy importante que hay que tener en cuenta y es que pues la madre del paciente refiere a infección respiratoria reciente. Entonces pues como interpretación del caso tenemos la infección respiratoria reciente, tos más sibilancias, dificultad respiratoria, tirajes subcostales, rechazo de alimento y compromiso de vías respiratorias inferiores, o sea, en los bronquiolos. Y pues con esta relación de las manifestaciones clínicas, la evaluación del paciente y pues el antecedente, podemos, el cuadro clínico que deducimos que puede ser más compatible es la bronquiolitis aguda. Pues con relación a esto paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué los lactantes hacen más obstrucción? Pues, o sea, los lactantes son más susceptibles a la obstrucción bronquiolar por características pues propias de su edad. Como primer punto, pues los bronquiolos en un lactante son más pequeños. Entonces, si aparece edema o moco, por lo menos en un adulto no afecta tanto, pero ya en un bebé reduce pues la luz bronquiolar. Y esto lo podemos observar pues en la imagen. Y pues una inflamación pequeña pues produce obstrucción. Como segundo punto, pues el virus provoca inflamación. La pared bronquiolar se hincha y se engrosa y pues hay menos espacio para que pase aire. Como tercer punto, pues el virus lesiona el epitelio, las células mueren, se acumulan dentro del bronquiolo, entonces se acumula moco, células muertas, material inflamatorio y pues el aire no circula bien. Como cuarto punto, pues los músculos respiratorios de los bebés, de los lactantes, están poco desarrollados, entonces pues les cuesta expulsar moco, secreciones y tapones celulares, entonces pues hay una obstrucción por más tiempo. Como quinto punto, pues hay una menor reserva pulmonar. Los lactantes tienen menor capacidad funcional y se fatigan rápidamente ante cualquier alteración respiratoria. Bueno, pues los bronquiolos infantiles tienen menor soporte estructural, entonces pues durante la expiración pueden colapsarse fácilmente. Pues atrapa aire dentro del pulmón y reempeora la ventilación. Debido a la obstrucción, al moco, al edema, al colapso bronquiolar, pues el bebé necesita más esfuerzo para respirar. Entonces pues hay un aumento del trabajo respiratorio. Y finalmente, pues hay una obstrucción, una alteración del intercambio gaseoso. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y como hay bronquios obstruidos, pues menos aire llega a los alvéolos. Entonces, pues hay bajo, una baja ventilación y pues menos oxígeno a la sangre. Y esto pues hay una hipoxemia, un bajo oxígeno en sangre. En esta diapositiva vamos a comparar los bronquios y los bronquiolos. La diferencia de los bronquios y bronquiolos es que los bronquios son vías respiratorias grandes que llevan el aire desde la tráquea a los pulmones y sus paredes son más gruesas porque contienen mucho cartílago y glándulas mucosas, estructuras que ayudan a mantener la vía aérea abierta y protegida. En cambio, los bronquiolos son ramas más pequeñas que conducen el aire hacia los alvéolos. Sus paredes son más delgadas, tienen más músculo liso y no poseen cartílago ni glándulas. En la tablita que está al lado se puede ver las diferencias clave entre bronquios y bronquiolos. La histología normal de los bronquios, ahí se puede ver en la parte inferior varias imágenes donde histológicamente el bronquio va a presentar epitelio pseudoestratificado ciliado, ya que los cilios son las que van a ayudar a mover el moco y limpiar la vía respiratoria.
Estas son las células caliciformes, las que se encuentran al lado, que son las encargadas de producir mocos para atrapar partículas y microorganismos. También podemos ver que hay presencia de cartílago hialino, cuya función es evitar el colapso del bronquio y mantener la vía aérea abierta. Y también observamos un músculo liso que regula el diámetro de los bronquios. También hacen presencia las glándulas submucosas, que son las que producen secreciones que humidifican y protegen la vía respiratoria. ¿Qué estructura no está presente en los bronquiolos? Bueno, la estructura que no está presente en los bronquiolos es el cartílago, que ahí se puede ver en la señalización del dibujo. Esto es importante porque al no tener cartílago que los mantenga abiertos, los bronquiolos pueden obstruirse fácilmente. En enfermedades como la bronquiolitis, la inflamación, el edema y el moco disminuyen el paso del aire y producen dificultad respiratoria. Miremos los patológicos de la bronquiolitis. Primero, ocurre necrosis epitelial. El virus daña el epitelio cúbico ciliado de los bronquiolos y muchas células se desprenden hacia la luz bronquiolar. Esto produce pérdida de cilios, que normalmente ayudan a eliminar el moco y partículas. También aparece edema, que es acumulación de líquido en la pared del bronquiolo. La pared se engrosa y el espacio interno se hace más pequeño, dificultando el paso del aire. Además, se produce exceso de moco dentro del bronquiolo. Como los cilios están dañados, el moco no puede eliminarse correctamente y comienza a acumularse formando tapones. Otro cambio importante es el infiltrado inflamatorio. Llegan células inflamatorias como linfocitos y monocitos para combatir la infección, pero esto aumenta todavía más la inflamación. El cambio más importante es la obstrucción bronquiolar. La combinación de edema, moco, restos celulares e inflamación tapa parcial o totalmente la luz dentro del bronquiolo. Por eso el paciente presenta sibilancias, dificultad respiratoria, tirajes subcostales y rechazo al alimento, porque el aire no puede circular normalmente. Ahora respondamos a la pregunta de qué sucede con el epitelio bronquiolar. El epitelio bronquiolar se inflama y sufre necrosis. Las células ciliadas se desprenden hacia la luz bronquiolar, provocando pérdida de cilios y acumulación de moco. Los restos celulares junto al moco forman tapones que obstruyen el bronquiolo y dificultan el paso del aire. Ahora, para culminar, tenemos la relación clínico, histológica y fisiopatológica de la bronquiolitis. Tenemos que está causada principalmente por el virus, por infección viral aguda, principalmente causada por el virus incitado respiratorio, que afecta a los bronquiolos de los lactantes, generando obstrucción de la vía aérea y dificultad respiratoria. En la relación clínica tenemos que nuestro paciente presenta tos, sibilancias, tirajes subcostales, dificultad respiratoria y taquipnea y el rechazo al alimento. Pero ¿cómo se relaciona esto con lo que tiene nuestro paciente? Primeramente, la tos aparece como un mecanismo de reflejo de defensa para intentar eliminar el moco y los restos celulares acumulados dentro de los bronquiolos. Las sibilancias se producen porque el aire pasa de forma turbulenta a través de las vías respiratorias que están estrechas y parcialmente obstruidas. Entonces, a su vez, los tirajes subcostales van a indicar un aumento del trabajo respiratorio, ya que el lactante va a necesitar un mayor esfuerzo para movilizar el aire hacia los pulmones. Además, la disminución del flujo aéreo y la alteración del intercambio gaseoso van a producir dificultad respiratoria y taquipnea. Finalmente, el rechazo del alimento va a ocurrir porque el paciente no logra coordinar adecuadamente tres mecanismos, que vendría siendo la deglución, la respiración y la succión, provocando cierta incomodidad, haciendo que nuestro paciente o el lactante genere este rechazo al alimento. Según la parte histológica, el virus incitado respiratorio va a infectar el epitelio de los bronquiolos terminales y respiratorios, produciendo un daño celular directo. Entonces, primeramente se observa necrosis y descamación del epitelio bronquial, lo que significa que las células epiteliales se van a destruir y se desprenden hacia la luz del bronquiolo. Además, la respuesta inflamatoria provoca un edema de la pared bronquial e infiltrado inflamatorio, compuesto principalmente por linfocitos y otras células inmunes. También se produce acumulación de moco y células dentro de la luz bronquial, formando tapones que pueden obstruir parcial o totalmente el bronquiolo. Entonces, todos estos cambios, en conclusión, van a disminuir el diámetro de la vía aérea y van a favorecer aún más la obstrucción bronquial. Y finalmente, la parte fisiopatológica, la parte interesante, es que desde el punto de vista fisiopatológico, la combinación de edema, inflamación, moco y restos celulares genera obstrucción bronquial y aumenta la resistencia del paso del aire. Entonces, la bronquiolitis, como ya lo dije, se caracteriza principalmente por la obstrucción de los bronquiolos, producida por la combinación de edema, inflamación, acumulación de moco y restos celulares desprendidos del epitelio, el cual van a ir, como lo dije en la parte histológica, a la luz del bronquiolo. Esta obstrucción va a aumentar la resistencia al paso del aire, especialmente durante la expiración. Como los bronquiolos tienen un diámetro muy pequeño y van a carecer de cartílago, estos tienden a colapsarse con mucha mayor facilidad, provocando atrapamiento aéreo e hipersinfulación pulmonar. Además, algunos bronquiolos pueden obstruirse completamente, disminuyendo la ventilación alveolar y alterando la relación ventilación-perfusión. Como consecuencia de esto mismo, el intercambio gaseoso se va a volver menos eficiente, ya que como conocemos, este intercambio gaseoso se va a dar en los alveolos. Y si
disminuye su ventilación, obviamente el intercambio gaseoso también se verá afectado y aparece el síndrome este que es la hipoxemia, que es el bajo oxígeno en sangre. Para compensar esta disminución de oxígeno, el organismo va a aumentar la frecuencia respiratoria y el esfuerzo ventilatorio. Esto va a explicar la presencia de la taquipnea, el uso muscular accesorio y tiras subcostales, ya que el organismo va a buscar una forma de equilibrar esta falta de oxígeno. Iba a decir, hay poco oxígeno, necesitamos más esfuerzo en la ventilación. En los lactantes, este proceso es más grave, ya que su bronquiolos tiene un calibre muchísimo más pequeño. Y una mínima inflamación puede reducir considerablemente el flujo aéreo y producir una obstrucción importante. Por eso es importante tratarlos a tiempo y tener una buena atención inmediata de este caso, que es la bronquiolitis. Bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que nos han hablado nuestros compañeros, pues yo les voy a hablar un poco acerca de varios puntos en específico, entre los cuales se encuentran. ¿Cuál es la estructura más afectada? Bueno, teniendo en cuenta que el sistema respiratorio se divide en vías y esas vías, hay vías que son más grandes que otras. En este caso, pues las vías más grandes serían vendiendo, por ejemplo, la tráquea y las más pequeñas vendrían siendo los bronquiolos. En este bebé, en este caso, el virus atacó exactamente estas estructuras más pequeñas como lo son los bronquiolos, específicamente lo que son los bronquiolos terminales y respiratorios, y en los bebés son especialmente pequeñas. Entonces, cualquier hinchazón o moco las tapa casi que por completo. Aquí podemos ver cómo serían las características normales de un bronquiolo. Tendría un epitelio cúbico ciliado, muy pocas células caliciformes, no tendría cartílago y presentaría poco músculo liso. Entonces, ¿qué pasa con los bronquiolos cuando el virus llega a esto? Bueno, pues el virus al llegar a este bronquiolo lo que va a empezar es a destruir las células que los recubren, es decir, haciendo una necrosis epitelial, donde las células muertas se van a desprender y van a caer dentro del tubo. ¿Y qué va a ocasionar en el bebé? Que es la clínica que vamos a observar, pues una tos persistente en donde el cuerpo intenta como expulsar esos pedacitos caídos. También vamos a ver que el tejido se hincha por la inflamación, produciendo un edema. El tubo, aunque ya es angosto, si se inflama, se vuelve aún más estrecho. ¿Por qué se produce esta inflamación? Esto es como una respuesta inmune del cuerpo tratando como que de atacar el virus o apaciguarlo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto reflejado en la clínica? Pues vamos a ver tirajes subcostales, donde el bebé hunde el pecho con fuerza para jalar el aire. ¿Por qué? Porque pues el tubo se está viendo obstruido precisamente por esta inflamación. Además también hay otro punto importante, que se produce exceso de moco, y entonces este moco se va a mezclar con las células que ya están muertas, que va a producir en el bebé. Vamos a ver la clínica donde vamos a observar sibilancias, que es un sonido como de pito. ¿Por qué pasa esto? Porque el aire pasa a presión como por ese tubo que está tapado con moco. También hay otras características que pues se van a pasar dentro del bronquiolo, que pues al estar el aire atrapado, porque puede entrar pero se le dificulta salir pues por la obstrucción que hay, vamos a ver que el bebé puede presentar taquipnea, que es una respiración muy rápida y a su vez pues dificultad respiratoria. Entonces, al fallar como que este intercambio gaseoso, va a haber también poco oxígeno en lo que vendría siendo el cuerpo del bebé, pues porque los bronquiolos pues están tapados y no permiten que se dé el intercambio gaseoso correctamente. Entonces vamos a ver una saturación baja y un rechazo al alimento. ¿Por qué el rechazo al alimento? Pues porque comer requiere una coordinación entre la respiración y la deglución, y esto es muy difícil que se dé pues cuando hay falta de aire. Entonces, ¿cuál sería el problema principal? Pues el problema principal es precisamente lo que hemos tratado, que es esa especie de tapón que ocurre entre el bronquiolo. Ya que pues recapitulando lo que hemos dicho, el virus entra, infecta las células que recubren los bronquiolos y estas células se desprenden y caen dentro de este mismo. Entonces esos pedazos se van a mezclar con el moco que el cuerpo pues, del bebé produce como defensa, y también pues con los glóbulos blancos que llegan pues a combatir el virus. Todo esto junto, digamos que se mezcla y forma una especie de tapón denso y pegajoso, pues que se va a adherir al bronquiolo, pues digamos que lo va a bloquear. Entonces pues esta obstrucción del bronquiolo altera lo que vendría siendo la ventilación pulmonar del niño, del bebé, y pues disminuye también la eficiencia de lo que sería intercambio gaseoso, pudiendo llegar a producir una hipoxia en el bebé. Entonces, como resumen final, el virus entra, destruye el recubrimiento del bronquiolo, caen pedazos dentro, se mezcla con mocos, células inflamatorias, forman el tapón, el aire no pasa, el bebé se agita, respira rápido precisamente por esto mismo, y pues se le dificulta lo que es la alimentación.